Sofía caminaba lentamente por el sendero que bordeaba el río, con una cesta llena de verduras recién cosechadas. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas y el viento fresco anunciaba que la tarde ya estaba por irse. Hacía meses que evitaba pasar por el centro del pueblo, meses que intentaba mantenerse al margen de los comentarios, de las miradas curiosas, de todo aquello que podía recordarle lo que había perdido. Pero ese día no tuvo opción. Tenía que entregar un pedido urgente para doña Mercedes, la mujer que le compraba verduras desde que era niña. Así que respiró hondo y siguió caminando, aunque en su interior un nudo le apretaba el pecho. Al doblar la esquina de la plaza, lo vio. Estaba ahí, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que lo vio marcharse. Esteban, con su chaqueta de cuero, su barba un poco más larga, sus manos apoyadas sobre el mostrador del taller mecánico de su hermano. Ella se detuvo porque su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una mezcla de sorpresa y dolor la inmovilizó. No esperaba verlo tan pronto, y mucho menos así, como si nunca se hubiera ido del pueblo, como si no hubiera dejado atrás todo lo que habían construido. Él levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Un instante, apenas un segundo que bastó para remover todo lo que Sofía había intentado enterrar dentro de sí. Esteban se enderezó como empujado por un impulso involuntario. Dio un paso hacia adelante, otro más, y antes de que ella pudiera reaccionar, ya estaba frente a ella, respirando el mismo aire, mirando la cesta en sus manos, la expresión cansada en su rostro. «Sofía, estás de vuelta». Su voz bajó como un susurro que llevaba meses guardado. Ella apretó los labios. «En realidad nunca me fui», dijo. «Tú fuiste el que se marchó». Esteban cerró los ojos un instante, como si la frase lo hubiera golpeado. «Sé que me fui. Y sé que lo hice mal. Pero volví para explicarlo». «No tienes que explicarme nada», respondió ella, intentando rodearlo para seguir su camino. Pero él dio un paso enfrente, no para atraparla, sino para detenerla sin tocarla. «Por favor, Sofía, dame un momento. Solo un momento». Ella sintió cómo la rabia y el cansancio luchaban dentro de sí, pero también sintió algo más profundo, algo que había intentado negar durante meses. Lo miró fijamente y vio en sus ojos un arrepentimiento que parecía sincero, aunque ya no sabía si podía creerle. «No quiero hablar aquí», dijo finalmente. «No delante de medio pueblo». Esteban asintió con rapidez. «Entonces ven al taller viejo. Está vacío ahora. Nadie nos va a molestar». Ella dudó, pero al final aceptó. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de una vez. Caminó junto a él sin decir palabra, sintiendo la tensión entre ambos como un puente a punto de quebrarse. El taller viejo estaba igual que siempre, con olor a aceite y metal oxidado. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, Sofía dejó la cesta sobre una mesa y cruzó los brazos. «Habla. No tengo todo el día». Esteban la observó como si estuviera viendo a una desconocida, y al mismo tiempo a la mujer que había amado toda su vida. «No sé por dónde empezar», admitió. «Por la verdad», respondió ella. Él tragó saliva. «Me fui porque tenía miedo, porque pensé que si aceptaba quedarme, si aceptaba la vida que tú querías aquí, iba a renunciar a cualquier oportunidad de crecer». Sofía desvió la mirada, sintiendo un dolor viejo. «No me fuiste sincero. Pude haber entendido». Él negó despacio. «No, no habrías entendido, porque tú siempre tuviste claro quién eras y qué querías. Yo no. Yo estaba perdido y me dio miedo arrastrarte conmigo a ese caos». Ella sintió un temblor en las manos, pero mantuvo la voz firme. «No me diste oportunidad de decidir. Y además te fuiste sin saber». La última frase salió sin que pudiera frenarla.
como un secreto que quiso escapar desde el primer día. Esteban frunció el ceño, sin saber qué. Sofía apretó la mandíbula, pero ya era tarde para retractarse, sin saber lo que pasó después de que te fuiste. Él dio un paso más cerca. La respiración se le aceleró. Sofía, ¿qué pasó? Pero ella no respondió. Simplemente tomó la cesta y se dirigió hacia la puerta. Cuando su mano tocó el picaporte, Esteban habló con voz quebrada. Sofía, por favor, dime qué pasó. Lo necesito. Ella se detuvo, cerró los ojos un instante y finalmente dijo: Te fuiste 2 semanas antes de que yo descubriera que estaba embarazada. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció que las paredes del taller contenían la respiración. Esteban sintió que el mundo se le caía encima. Esteban se quedó inmóvil, como si las palabras de Sofía hubieran atravesado cada capa de su orgullo, cada excusa, cada recuerdo del momento en que decidió marcharse sin mirar atrás. Sintió las piernas vacilarle y tuvo que apoyarse contra la mesa para no perder el equilibrio. Embarazada. La palabra resonó en su cabeza una y otra vez, golpeándolo desde adentro. Sofía observó la reacción en su rostro y por un instante sintió un destello de compasión, pero lo apagó antes de que creciera. No quería que él confundiera su debilidad con perdón. No todavía. Esteban levantó la mirada y Sofía vio el temblor en sus ojos, un temblor que nunca antes le había visto, ni siquiera en sus peleas más intensas. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó él con voz ronca, casi inaudible. Ella soltó una risa amarga, una risa que le dolió incluso emitir. ¿A dónde iba a buscarte, Esteban? ¿A la capital? ¿A las calles llenas de gente donde ni siquiera sabías si ibas a dormir bajo un techo o en una banca? No tenía cómo encontrarte. Y cuando intenté hablar con tu familia, ya estaban repitiendo que era mejor que siguiera con mi vida, que tú estabas muy ocupado con tus nuevos planes como para escuchar problemas ajenos. La mención de su familia hizo que Esteban apretara los puños. Sabía perfectamente de qué eran capaces su madre y su hermano mayor cuando se trataba de manipular situaciones para mantener las apariencias. Habían sido expertos en ocultar todo lo que no encajara en su idea de éxito. Sofía suspiró profundamente y apoyó la mano sobre su vientre plano, un gesto involuntario que él notó con el corazón encogido. No lo sabía, continuó ella. No supe que estaba embarazada hasta que ya te habías ido, hasta que no había forma de alcanzarte. Y cuando por fin me atreví a aceptarlo, ya era demasiado tarde. El taller, el pueblo, todo estaba lleno de miradas que me recordaban que tú ya no estabas y que tenía que arreglármela sola. Esteban dio un paso hacia ella. Una mezcla de desesperación y culpa lo impulsaba. Sofía, ¿qué pasó con...? No terminó la frase, como si el miedo le cerrara la garganta. Ella lo miró directamente, sin parpadear. Perdí al bebé, dijo simplemente. No hubo dramatismo en su voz, ni lágrimas, ni temblor. Solo una verdad cruda que había aprendido a cargar sola. Fue a los 3 meses. No hubo explicación, no hubo aviso. Fue simplemente dolor. Un dolor que no sé si algún día desaparecerá. Esteban sintió un nudo subiéndole por la garganta. Un nudo que quemaba, que lo hacía desear retroceder en el tiempo y arrancarse de sí mismo todas las decisiones impulsivas que lo habían llevado lejos de ella. Quiso acercarse, tocarle la mano, abrazarla, algo, cualquier cosa que pudiera aliviar aunque sea una mínima parte de ese sufrimiento. Pero Sofía retrocedió antes de que él siquiera levantara la mano. No, no intentes consolarme ahora. No busco tu lástima ni tus promesas tardías. Él bajó la mano lentamente. No es lástima, Sofía. Es dolor. Es mío también. Ella negó. No te atrevas a decir eso. No es tuyo.
No lo viviste, no lo perdiste, no lo lloraste. Yo hubiera estado contigo, dijo él con voz temblorosa. Yo hubiera vuelto. Ella lo miró con frialdad tranquila. Pero no estabas cuando más te necesitaba. Y lo que uno no hace cuando importa, no sirve de nada después. El silencio volvió a llenar el taller. Un silencio que dolía como metal oxidado bajo la piel. Esteban pasó una mano por su rostro, intentando encontrar palabras que no existían, que ya no tenían espacio en la realidad que Sofía había aprendido a construir sin él. No vine para abrir tus heridas, dijo al final. Vine porque me di cuenta de que nada de lo que busqué allá afuera tenía sentido sin ti. Trabajé día y noche, me rompí la espalda, soñando con volver a este lugar para darte una vida mejor. Ella lo observó con una mezcla de cansancio y resignación. Esa era siempre la promesa, darme una vida mejor, cuando lo único que yo quería era una vida contigo. Él dio un paso más, esta vez con más suavidad, como si temiera que un movimiento brusco la hiciera huir. Sofía, te lo juro, estoy aquí para quedarme. Esta vez sí. No voy a irme más. Pero ella lo detuvo levantando la mano entre ambos. No digas eso. No ahora. No cuando ni siquiera sé quién eres después de todo este tiempo. Esteban bajó la cabeza, asumiendo el golpe sin defenderse. Y ella respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. No sé qué esperas que pase, Esteban. No sé qué buscas realmente aquí. Él levantó la mirada, decidido. Busco una oportunidad, una sola, para demostrarte que cambié, que aprendí, que quiero hacer las cosas bien. Sofía cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había algo distinto en ellos. No era perdón, tampoco era odio, era agotamiento. Esteban, aunque no lo creas, yo también cambié. Y no sé si tengo fuerzas para volver a empezar contigo. Él tragó saliva. Déjame intentarlo. Por favor. Ella tomó la cesta, la levantó y caminó hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, se detuvo. Si de verdad quieres quedarte, si de verdad quieres demostrar que buscas algo real, no lo hagas con palabras. Hazlo con acciones. Porque ya no creo en lo que dices, solo creo en lo que haces. La puerta se cerró, y Esteban entendió que esa era su única oportunidad, y también la más difícil. Esteban salió del taller viejo con la sensación de que el aire pesaba más que antes. Cada paso que daba hacia la plaza parecía hundirlo un poco más, como si el suelo quisiera recordarle todo lo que había destruido con su ausencia. El pueblo seguía igual por fuera, pero él ya no encajaba en él como antes. Miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado Sofía, cuánto había cambiado la vida de todos durante el tiempo que él estuvo lejos. Y sin embargo, la presencia de ella seguía siendo la única constante que le importaba. Sofía, por su parte, caminaba con el corazón acelerado. Había logrado mantener la compostura frente a él, pero al alejarse, sintió que sus piernas temblaban. Verlo ahí, a pocos pasos, escuchar su voz después de tanto tiempo, había removido recuerdos que creía enterrados. La primera vez que él le tomó la mano, la primera tarde que pasaron junto al río, las promesas susurradas al anochecer. Y también el día en que él se fue sin despedirse, sin mirar atrás, dejando un vacío que le había tomado meses comenzar a cerrar. No estaba lista para perdonarlo. Ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. Cuando llegó a casa, dejó la cesta en la mesa y se quedó de pie unos segundos en silencio, dejando que el peso del pasado se asentara antes de intentar seguir adelante. A través de la ventana vio a su vecina Clara acercarse con expresión curiosa. Sofía suspiró. Ya sabía lo que venía. En un pueblo tan pequeño, la noticia del regreso de Esteban
correría como fuego en la hierba seca. Clara tocó la puerta, y Sofía la abrió, resignada. «Ya me enteré», dijo Clara con voz melosa. Volvió. Sofía se apoyó en el marco de la puerta. «Sí», volvió. Clara entrecerró los ojos con esa mezcla de compasión y ganas de chisme que tan bien dominaba. ¿Qué quiere ahora? Él siempre tuvo un modo extraño de marcharse y regresar como si nada. Sofía respiró hondo. «No lo sé todavía, Pero sea lo que sea, no quiero hablar de eso ahora». Clara asintió, aunque era evidente que moría por saber más. «Está bien, hija, no insisto. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy». Sofía cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Lo que menos necesitaba era que todo el pueblo hablara de ella. No otra vez. Mientras tanto, Esteban caminaba hacia la casa de su madre, con el estómago revuelto. Sabía que debía hacerlo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a las mentiras que su familia había tejido durante su ausencia. Cuando llegó, encontró a su madre sentada en el porche, tejiendo como si nada en el mundo la afectara. Cuando lo vio, se levantó con una sonrisa orgullosa. «Mi hijo, el que volvió triunfador». Esteban sintió un golpe en el pecho. «No he vuelto triunfador, mamá. He vuelto porque necesito arreglar cosas que dejé rotas». La sonrisa de ella se desvaneció lentamente. «¿Qué cosas?» Él respiró hondo, preparándose. «Sofía vino a buscarte después de que me fui, ¿verdad?» La madre apretó los labios, bajó la mirada por un instante, y luego alzó el mentón. «No era momento para distraerte. Tenías que concentrarte en tu futuro. Tenías que crecer sin cargas». Esteban sintió rabia, una rabia que rara vez había sentido hacia su madre. «¿Cargas? ¿Así llamas a Sofía? ¿Así llamas a la mujer que yo amaba?» La mujer frunció el ceño. «Eres joven, Esteban. No sabías lo que querías. Ella te iba a atar a este pueblo para siempre. Y fuiste ingenuo al creer que podías construir algo con ella sin que te arrastrara». Esteban golpeó la mesa del porche con el puño. «Ella me necesitaba. Nos necesitábamos. Y tú se lo quitaste». La madre se cruzó de brazos. «Te salvé la vida». Él negó con amargura. «Me alejaste de la única vida que realmente quería. Y ahora me entero de que tu intervención no solo me hizo perderla a ella, sino a mi hijo». Ella abrió los ojos sorprendida. Sofía estaba embarazada. Esteban asintió, luchando por no quebrarse. «Y lo perdimos. Ella sola. Porque yo no estaba. Porque tú decidiste que yo no debía saberlo». La madre dio un paso atrás como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «Esteban, yo no lo sabía. No tenía idea. Solo quería lo mejor para ti». Él respiró hondo, temblando. «Nunca te pedí que decidieras qué era lo mejor para mí». Sin esperar respuesta, Esteban se dio la vuelta y se alejó. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba hacer algo que no fuera hundirse en la culpa. Mientras caminaba, vio a su hermano menor, Mateo, acercándose con expresión nerviosa. «Te vi hablando con mamá». Esteban levantó la mirada. «¿Tú también lo sabías?» Mateo negó con rapidez. «No, pero escuché rumores. Sofía estaba mal esos meses. Yo intenté ayudarte, pero nadie me dejaba decirte nada. Mamá decía que no era tu problema. No quise irme contra ella». Esteban lo miró con tristeza. Ahora ya no importa quién sabía qué. Importa lo que haré yo. Atardecía cuando Esteban tomó su decisión. No iba a permitir que Sofía siguiera cargando sola con todo. No iba a esconderse detrás de excusas ni arrepentimientos. Si Sofía no creía en palabras, entonces él debía demostrarlo con hechos. Y la única forma de hacerlo era empezar desde abajo, desde el lugar donde había fallado por primera vez. A la mañana siguiente, Sofía salió de su casa para ir al campo donde trabajaba, desde que su padre murió.
Al llegar, se detuvo en seco. Esteban estaba ahí, limpiando las cercas, reparando los postes caídos, sudando bajo el sol como si llevara años trabajando la tierra. Ella lo observó unos segundos sin saber si enfadarse o sorprenderse. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente. Esteban se limpió la frente y la miró con una firmeza que ella no recordaba haber visto en él. «Dijiste que no creías en palabras. Así que vine a trabajar, a quedarme, a demostrar que no huyó más». Sofía sintió que algo se movía dentro de ella, pero lo contuvo rápidamente. «No te pedí ayuda. Lo sé, pero igual la tienes». Ella no supo qué responder. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué sentir. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencios medidos. Sofía se despertaba cada mañana esperando encontrar el campo vacío, convencida de que Esteban, como tantas otras veces, se cansaría y desaparecería. Pero cada amanecer, él estaba ahí. A veces, ya había encendido el fuego para calentar agua. Otras veces, estaba revisando la cerca, cuidando que no entraran los animales salvajes durante la noche. Y aunque Sofía intentaba ignorarlo, había algo inquietante en ver lo constante que se había vuelto su presencia. No le hablaba, a menos que fuera necesario. Ni él intentaba forzar conversación. Parecían dos desconocidos trabajando en la misma tierra, pero cada gesto de Esteban revelaba algo que antes no existía en él. Paciencia. No se quejaba, no discutía, no presumía. Simplemente hacía. El tercer día, Sofía lo encontró cargando sacos de maíz que normalmente ella llevaba sola, aunque con esfuerzo. Se detuvo unos metros atrás sin que él la viera. Observó la forma en que Esteban respiraba hondo, después de levantar cada saco, como si estuviera peleando con su propio cansancio, pero decidido a no fallar. Ella sabía que él no estaba acostumbrado al trabajo del campo, pero allí estaba, sin parar, manchándose las manos, sudando, apretando los dientes. «¿Por qué te estás esforzando tanto?», preguntó finalmente. Él se volteó, con el pecho agitado. «Porque tú mereces que alguien te acompañe de verdad». Sofía entrecerró los ojos. «No necesito que me acompañen. Llevo meses haciéndolo sola». Esteban bajó la mirada un instante. «Lo sé. Y por eso estoy aquí. Porque no estuve antes». Ella apretó la mandíbula. «No quiero que creas que puedes remendar el pasado trabajando unos días bajo el sol». Él asintió lentamente. «No estoy intentando remendar nada. Estoy intentando construir algo, si tú me lo permites». La respuesta quedó suspendida en el aire. Sofía no dijo sí, pero tampoco dijo no. Simplemente siguió caminando y él, sin protestar, volvió a su tarea. Esa fue la primera vez que Sofía sintió un atisbo de duda, una pequeña grieta en la dureza que había levantado dentro de sí. Pero rápidamente la selló. Al caer la tarde, cuando terminaron de trabajar, Sofía fue a lavar sus manos al río. El agua estaba fría y clara, un alivio para los dedos tensos. Mientras se inclinaba, escuchó pasos a su espalda. No necesitó voltearse para saber que era Esteban. El silencio entre ambos era tan familiar que casi podía distinguir su respiración de la de cualquier otra persona. «¿Quieres que prepare la cena?», preguntó él sin acercarse demasiado. Sofía se incorporó, secándose las manos en un trapo viejo. «No hace falta. Tú tienes tu casa, tu familia. No tienes por qué quedarte aquí». Esteban negó con la cabeza. «No quiero ir allá. No después de todo lo que descubrí». Ella suspiró. «Eso es problema tuyo, no mío». Él dio un paso más hacia el borde del río, pero se detuvo. «Sofía, no quiero reconstruir mi vida con mentiras. Ni con las que me dijeron, ni con las que yo me conté. Por primera vez estoy aquí simplemente como soy, no como mi madre esperaba que fuera, ni como yo fingía ser. Solo yo».
Ella lo miró largo rato. Él parecía más joven y más viejo al mismo tiempo, como alguien que había perdido demasiado y apenas empezaba a entenderlo. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó ella finalmente. Esteban respiró hondo. Nada, no espero nada. Solo quiero quedarme cerca, hasta que tú decidas si quieres que me quede más tiempo. Esa respuesta la desarmó por un instante. Sofía había esperado insistencia, promesas vacías, grandes declaraciones. Pero Esteban estaba siendo calculadamente simple, casi humilde, y eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. Esa noche, ya en su casa, Sofía se sentó junto a la ventana mientras veía la luna elevarse sobre el campo. Estaba agotada, pero no físicamente. Era un cansancio emocional, el que viene cuando el pasado toca la puerta justo cuando creías haberlo enterrado. Cerró los ojos y recordó el momento en que perdió al bebé. La soledad, el miedo, la confusión. Recordó cómo había deseado, aunque fuera en un susurro, que Esteban estuviera ahí para sostenerla. Pero no estuvo. Ese vacío seguía siendo un muro difícil de atravesar. A la mañana siguiente, cuando salió de casa, encontró una pequeña cesta sobre el escalón. Adentro había pan recién hecho, un frasco de miel y una nota doblada. No era una nota larga ni dramática. Solo decía: «Lo hice yo. No es mucho, pero quería que empezaras el día sin tanto peso». Ella cerró la nota sin saber qué sentir. No había exigencias, no había disculpas repetidas, no había nada más que un gesto sencillo. Podría haberla ignorado, podría haber dejado la cesta donde estaba. Pero después de unos segundos, Sofía tomó el pan y lo llevó adentro. Ese pequeño acto no significaba perdón, pero sí algo que ella no quería admitir. Esteban estaba empezando a entrar nuevamente en su vida, silenciosamente, gota a gota. A media mañana, mientras trabajaban en campos distintos, Mateo apareció caminando por el sendero. Era raro verlo ahí, pues siempre evitaba la parte alta del campo donde Sofía solía trabajar. Sofía frunció el ceño. «¿Qué haces por aquí?» Mateo se frotó la nuca nervioso. «Quería hablar contigo. No vengo por Esteban, lo juro. Vengo porque hay algo que debes saber». Ella dejó la herramienta en el suelo, alertada por el tono de su voz. Mateo tragó saliva, como si lo que fuera a decir le costara. «Mamá no solo te ocultó que Esteban se había ido, también habló con otras personas del pueblo, con gente que podría haberte ayudado. Ella no quería que tú lo siguieras esperando». Sofía sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?» Mateo bajó la mirada. «Que ella se aseguró de que te quedaras sola. Completamente sola». Sofía palideció. Todas las piezas que intentó ignorar comenzaron a unirse de golpe. Sofía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Durante meses había pensado que la soledad era consecuencia inevitable de la partida de Esteban, que todos se habían alejado por indiferencia, por miedo al escándalo, por esa costumbre del pueblo de apartar la mirada cuando alguien sufre algo que no quiere ver. Pero escuchar lo que Mateo acababa de decirle le abrió una herida distinta, más honda, más corrosiva. Ella se llevó una mano al cuello, como si necesitara sostenerse a sí misma. «¿Qué quieres decir con asegurarse?» Mateo dio un paso adelante, con expresión avergonzada. «Habló con doña Carmen para que no te visitara. Habló con los vecinos para que no te ayudaran demasiado. Incluso pagó a uno de los muchachos para que no llevara tus mensajes a la casa». Sofía parpadeó, incrédula. «¿Qué mensajes?» «Yo dejé varias notas cuando recién me enteré del embarazo», dijo Mateo con voz baja. «Las dejé en la puerta del taller viejo, pero alguien siempre las recogía antes de que yo volviera a verlas. Yo pensé que tú no querías hablar».
Sofía sintió un escalofrío recorrerle la piel. Nunca recibí nada, ni una sola carta, ni un solo mensaje. Mateo bajó la mirada, como si no soportara ver la herida. Mamá pensaba que te hacía un favor, que si tú seguías adelante sin él iba a poder crecer, avanzar, tener un futuro grande. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi futuro? ¿En qué momento alguien pensó en mí? Mateo tragó saliva. Yo lo intenté, Sofía. Pero cada vez que preguntaba por ti, me decían que estabas bien, que ya no querías saber nada de Esteban. Y yo era joven, tonto, no insistí lo suficiente. Sofía se llevó una mano a la frente. Era demasiado. Era como si todo lo vivido aquellos meses tomara una nueva forma, una verdad distinta, más dolorosa. No había estado sola por circunstancias. La habían dejado sola. A propósito, cuando se volteó, Esteban estaba a unos metros, detenido entre las sombras de un árbol. No había escuchado toda la conversación, pero vio suficiente para entender que algo grande había ocurrido. Dio unos pasos hacia ella, con rostro tenso. «Sofía, escuché que... ¿Qué pasa?» Ella lo miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. «Pregúntale a tu familia, Esteban. Pregunta cuántas manos se encargaron de que yo me quedara sola. Pregunta cuánta gente creyó que tenía derecho a decidir por nosotros». Él frunció el ceño y miró a Mateo, quien apenas podía sostenerle la mirada. «¿Qué está diciendo?» Mateo se acercó, casi suplicante. «Esteban, mamá hizo cosas que tú no sabes. Yo me enteré tarde. Él no pudo terminar. Esteban lo tomó del brazo con fuerza. «¿Qué cosas?» Mateo levantó la vista, desesperado. Ella no quería que Sofía te buscara. No quería que supieras nada. Pensaba que lo hacía por ti. Pero no. Lo hizo por ella. Para mantener su idea de familia perfecta. El rostro de Esteban cambió. Su expresión se quebró en algo que Sofía nunca antes le había visto. Una mezcla de angustia y furia profunda. Dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para procesar todo. Sofía sintió un temblor en la voz cuando habló. ¿Lo ves ahora? No fue solo tu ausencia. Fue el silencio que otros construyeron entre nosotros. ¿Y yo? Yo pagué el precio. Esteban respiró hondo, pero el aire parecía quemarle los pulmones. Sofía, yo no sabía. Te lo juro. Yo no sabía nada. Ella asintió, aunque no había alivio en su expresión. Lo sé. Y eso es lo más triste de todo. Que tú no supieras. Que nadie te dejara saber. Que alguien creyera que tu vida era más importante que la mía. Que la de nuestro hijo. Las palabras dejaron un vacío entre ambos que ni el viento se atrevió a llenar. Mateo se marchó en silencio, dejándolos allí, frente a frente, con un océano de verdades difíciles entre ellos. Esteban se acercó, con los ojos brillantes por un dolor que apenas comenzaba a comprender. «Sofía, no sé cómo pedirte perdón por algo que yo no hice, pero que igual te lastimó por mi culpa. Pero dime qué puedo hacer ahora. ¿Cómo puedo reparar aunque sea una parte de esto?» Sofía negó suavemente. «No quiero que lo repares. No busco eso. Lo que fue, fue. Lo que perdí no volverá. Y lo más irónico es que ya no sé si duele por él, o por todo lo que nunca llegamos a ser». Esteban sintió un golpe en el corazón. «Sofía». Ella lo miró fijamente. «Esto no cambia nada. No porque no duela, sino porque no tengo fuerzas para empezar desde ese dolor. Si quieres ganarte un lugar en mi vida, no lo hagas desde la culpa. Hazlo desde quien eres ahora, no desde quien fuiste». Esteban asintió, tragando una emoción que lo ahogaba. «Te lo prometo». Pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía dio la vuelta y empezó a caminar hacia su casa. Él no la siguió. Por primera vez entendió que acercarse a ella no dependía de insistencia, sino de respetar sus tiempos, su espacio,
su duelo. La vio alejarse, el sol iluminando su figura, y entendió que el camino recién empezaba. Esa noche, en la casa de los Vargas, estalló una tormenta silenciosa. Esteban enfrentó a su madre en la cocina. Ella lo esperaba, como si supiera que habría preguntas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó él con voz fría. La mujer se tensó. Hice lo que debía. Tú tenías un destino más grande que quedarte aquí como campesino. Esteban sintió el pulso golpearle en las sienes. Ese destino más grande me costó a mi hijo. La mujer palideció. Yo no sabía. Pero Esteban ya no escuchaba excusas. Ya no era aquel muchacho que seguía órdenes sin cuestionar. Sofía tenía razón. El daño estaba hecho. Pero también era cierto que aún había un futuro por construir. Y esta vez, Esteban iba a elegirlo él mismo. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Daba vueltas en la cama como si las sábanas fueran demasiado pesadas, como si cada movimiento lo empujara a enfrentar verdades que había evitado durante años. Cada palabra de Sofía resonaba en su mente, cada silencio también. Había amado a esa mujer desde que eran adolescentes, desde que corrían por los caminos polvorientos sin pensar en el futuro, sin entender la diferencia entre destino y elección. Y aún así, cuando llegó el momento de elegir, él huyó. No porque no la amara, sino porque no sabía cómo amar, sin sentir que estaba perdiendo algo más. Tarde comprendió que lo único que había perdido realmente al marcharse era a ella. Al amanecer se levantó con la decisión aún fresca, casi dolorosa. Bajó a la cocina, donde encontró a su madre preparando café. La mujer lo miró sin decir nada al principio, como si estuviera intentando adivinar si él venía a pelear o simplemente a desayunar. Pero la expresión de Esteban lo decía todo. Se acabó, mamá. No más mentiras. No más decisiones por mí. La mujer frunció los labios, molesta por el tono. ¿Y ahora hablo de mentiras? ¿Acaso no te crié yo sola después de que tu padre se marchó? Te di todo. Él respiró hondo, luchando contra la irritación. Sí, mamá, me diste mucho, pero lo que hiciste con Sofía no fue protección, fue control. Y ya no voy a permitirlo. La mujer apretó los puños. Esa muchacha iba a destruirte. Te iba a encerrar en este pueblo como me pasó a mí. Esteban la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Yo no soy tú. Y Sofía nunca quiso encerrarme. Solo quería que me quedara porque me amaba. La madre se quedó sin palabras. El silencio se volvió casi incómodo. Esteban tomó su chaqueta, bebió un sorbo rápido de café y salió sin esperar respuesta. Tenía mucho que hacer. Si quería demostrarle a Sofía que hablaba en serio, debía empezar por demostrar que podía sostener su propia vida sin depender de nadie, ni siquiera de su familia. Mientras tanto, Sofía se levantaba despacio, con la sensación de haber dormido apenas un par de horas. La conversación con Mateo había removido memorias que había tratado de enterrar, no por cobardía, sino porque necesitaba seguir respirando. Se sentó al borde de la cama y se pasó las manos por el rostro. No sabía qué hacer con toda esa información. No sabía si debía sentir rabia, alivio, tristeza o una mezcla insoportable de todo. Cuando salió al patio, encontró frente a su casa un montón de madera cortada, prolijamente apilada. No era casualidad, era trabajo de Esteban. Lo reconoció de inmediato. Él nunca había sido bueno con la sierra, pero esa torpeza particular estaba ahí, en cada corte, algo irregular. Sofía se inclinó, tocó una de las piezas con la punta de los dedos. Sintió un nudo en la garganta. No quería sentir nada. No quería ablandarse. No quería darle espacio en su vida a alguien que ya la había dejado caer una vez. Pero tampoco quería mentirse.
Ese gesto pequeño y silencioso le había tocado algo profundo y oculto. Sofía se puso en pie justo cuando vio a Clara cruzando el camino con expresión de absoluta curiosidad. «¡Ay, Sofía!», dijo ella apenas se acercó. «¿Viste lo que dejó Esteban aquí?». Sofía respiró hondo. «Sí, lo vi». «¿Y qué piensas?». «Porque todo el pueblo está hablando ya. Dicen que él volvió para quedarse, que está arrepentido, que te ama desde siempre». Sofía entrecerró los ojos con paciencia agotada. «Clara, necesito que no me repitas todo lo que dice el pueblo». Clara bajó la voz, pero su expresión seguía ardiendo de intriga. «Solo quiero saber si tú sientes algo todavía». Sofía se quedó callada. Un silencio que lo decía todo y nada a la vez. Clara ladeó la cabeza. «Ay, hija, el silencio es respuesta». Sofía sonrió sin humor. «No lo es. No esta vez». Clara suspiró, tocándole el brazo con suavidad. «A veces el corazón se rompe porque quiere crecer». Sofía sintió un pequeño pinchazo en el pecho. No estaba lista para pensar en eso. No todavía. Más tarde, mientras revisaba las plantas junto al invernadero, escuchó pasos detrás de ella. Supo sin mirar que era Esteban. Podía distinguir su presencia, como si el aire mismo cambiara alrededor de él. Esta vez, Sofía no huyó. No quería repetir el patrón del pasado. Esteban se detuvo a un par de metros, respetando una distancia que antes nunca había respetado. «Quería hablar contigo», dijo él en voz baja. Sofía continuó revisando las hojas, sin mirarlo. «Habla». Esteban respiró hondo, como si cada palabra le costara. «No sabía lo que mi familia hizo. No sabía que te dejaron sola. Y no sé si decirte esto ayuda, pero... voy a mudarme. Voy a dejar la casa de ellos». Sofía levantó la vista por primera vez. «¿A dónde vas a ir?». «No lo sé todavía. Pero donde sea que vaya, será lejos de la influencia de mi madre. Ella no va a decidir por mí nunca más». Sofía no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir ante un gesto tan grande. Esteban continuó. «También renuncié al taller. Mi hermano puede manejarlo sin mí. Voy a trabajar donde me necesiten. Si es aquí, si tú lo permites bien. Si no, encontraré otra forma. Pero quiero hacerlo por mí, no para impresionarte». Sofía cerró los ojos un instante. «Esteban, no tienes que demostrarme nada ahora mismo». Él negó suavemente. «Sí, sí tengo. Porque te hice daño incluso cuando no era mi intención. Y sé que no puedo borrar eso. Pero quiero construir algo nuevo, aunque sea pequeño. Algo que dependa de mis manos, no de los planes de los demás». Ella volvió a mirar las plantas, intentando evitar que su voz temblara. «¿Y qué esperas que yo haga con todo esto?». Esteban dio un paso adelante, pero no cruzó la línea invisible entre ambos. «Nada. No espero nada. Solo quiero que veas que esta vez no me voy. Que estoy aquí para sostener, no para que me sostengan. Que estoy dispuesto a trabajar, crecer, cambiar, si me lo permites». El viento sopló entre ellos con suavidad, llevando palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Sofía recogió una hoja y la sostuvo entre los dedos. Cuando habló, lo hizo con sinceridad cansada. «No sé si puedo creer en ti». «No todavía». Esteban asintió. «Entonces dame tiempo para demostrarlo. No con promesas, con lo que hago cada día». Ella suspiró profundamente. No le dio una respuesta clara, pero tampoco le pidió que se fuera. Y a veces, en una vida llena de heridas, ese «no te vayas» silencioso es más poderoso que cualquier declaración de amor. Durante los días siguientes, algo en el ambiente empezó a cambiar. No era un cambio brusco, ni evidente a simple vista. Era más bien como el lento deshielo después de un invierno largo, cuando la tierra comienza a suavizarse
y el agua corre de nuevo entre las piedras. Sofía seguía siendo reservada, cuidadosa, como si protegiera cada rincón de su corazón con una barrera invisible. Pero ya no apartaba la mirada cuando Esteban se acercaba. Ya no tensaba los hombros cada vez que él hablaba. Y eso, para él, era un primer paso. Esteban trabajaba desde antes de que saliera el sol. Reparaba zonas del campo que habían estado descuidadas, organizaba herramientas que Sofía no había tenido tiempo de ordenar y, sobre todo, intentaba no entorpecer su rutina. No buscaba impresionar, al menos no de forma abierta. Estaba allí simplemente porque necesitaba aprender a sostener algo sin destruirlo. Una tarde, mientras Sofía recogía tomates maduros, lo vio levantando una parte del techo del granero que había estado filtrándose desde hacía meses. Él martillaba con cuidado, sudando bajo el sol, sus brazos tensos, la camisa pegada a la piel. No era el Esteban que ella recordaba. Era una versión distinta, más silenciosa, más reflexiva, más consciente del peso de sus actos. ¿Quieres agua?, preguntó Sofía sin pensar demasiado. Esteban detuvo el martillo, sorprendido. Sí, gracias. Ella le alcanzó una jarra fresca. Él bebió con sed contenida. Cuando terminó, la miró con algo cercano a la gratitud profunda. Sofía, sé que no es fácil tenerme cerca. Ella suavizó la expresión apenas un instante. No lo es, pero tampoco es tan difícil como pensé. Él sonrió apenas, con esa timidez aprendida a la fuerza. Me conformo con eso. El silencio que siguió ya no era tenso como antes. Era un silencio sereno, casi cómodo. Sofía lo rompió después de un momento. Esteban, ¿qué vas a hacer ahora que dejaste el taller? Él apoyó la jarra en una mesa. Pensaba empezar de cero. Ayudarte aquí, si lo permites. O buscar trabajo en la cooperativa del pueblo. Ya no quiero vivir de lo que otros deciden. Quiero hacerlo por mí. Sofía asintió, procesando sus palabras. ¿Y si un día te cansas, qué pasará? Él negó con firmeza. No vine a cansarme, vine a quedarme. Ella no respondió, pero algo en su mirada cambió, aunque fuera imperceptible. Esa noche el cielo estaba claro y las estrellas brillaban con intensidad. Sofía salió al patio para verificar que las gallinas estuvieran ya en su corral. Cuando levantó la vista, vio a Esteban sentado en el viejo banco de madera, cerca del árbol grande. No se dio cuenta de que la estaba observando. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, mirando el cielo como si buscara respuestas entre las constelaciones. Ella dudó unos segundos antes de acercarse. ¿Qué haces despierto tan tarde? Él se sobresaltó levemente. No podía dormir. La noche es más tranquila que mi cabeza. Sofía sonrió sin quererlo. No recordaba la última vez que escuchó una frase suya tan honesta. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sentándose con cierta distancia. En todo. En lo que perdí. En lo que fui. En lo que quiero ser. Sofía sintió un leve nudo en el pecho. No, corrigió Esteban rápidamente. No lo digo para que me tengas lástima. Solo necesitaba decirlo en voz alta. A veces somos nuestros propios enemigos, y yo he sido el mío por demasiado tiempo. Sofía lo observó por unos segundos. Esteban siempre había evitado la vulnerabilidad. Siempre había escondido sus miedos detrás de bromas, fuerza o silencios. Pero ahora parecía otro hombre. O tal vez era el mismo, sin máscaras. No tienes que cargarlo solo, dijo Sofía en voz baja, casi como si las palabras se escaparan sin permiso. Él la miró, sorprendido, con los ojos brillando a la luz tenue de la luna. No sé si merezco que me digas eso. Sofía suspiró. Tal vez no, pero nadie merece quedarse solo para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez en mucho tiempo,
Ninguno de los dos sintió la necesidad de huir de lo que significaban. La mañana siguiente comenzó con una sorpresa inesperada. Cuando Sofía salió a revisar el corral, encontró a un caballo atado a la cerca. Un animal joven, fuerte, de pelaje oscuro brillante. Había una nota colgando de la rienda. No era de Esteban. Era de Clara. Para ti. Lo encontré en la feria de San Arturo y pensé que te vendría bien. No lo rechaces. Y no preguntes cuánto costó. Sofía sonrió pese a sí misma. Clara, rara vez, hacía regalos, sin esperar un mar de preguntas a cambio. Mientras intentaba calmar al animal, escuchó pasos detrás de ella. Esteban apareció, con una sonrisa leve. Vaya, parece que alguien te aprecia más que el resto del pueblo. Sofía acarició al caballo. Clara es impredecible. Él soltó una risa suave. Lo sé, pero se nota que te quiere. Sofía asintió, pero algo en su interior se tensó. Ese caballo, ese gesto inesperado, le recordaba que también había gente que estuvo a su lado en silencio mientras ella luchaba sola. Personas que Esteban nunca había visto. Personas que ahora formaban parte de su vida tanto como la tierra que trabajaba. Y no sabía cómo se entrelazarían esas partes si ella dejaba que él entrara de nuevo. Volvió al trabajo con la mente llena de pensamientos que dolían y aliviaban al mismo tiempo. Esa tarde, mientras revisaba unas plantas enfermas en el borde del campo, Esteban se acercó con rostro serio. Sofía, tengo algo que decirte. Ella levantó la vista, con un leve sobresalto. ¿Qué pasó? Él tomó aire. Hablé con mi madre, hablé con Mateo, y no voy a mentirte, las cosas en mi casa están mal. Muy mal. Mi madre no acepta lo que hice, ni que haya decidido alejarme. Sofía frunció el ceño. ¿Te amenazó? Él negó. No, pero no quiere verme más. Sofía se quedó callada unos segundos. Lo siento, dijo finalmente. Esteban sonrió con tristeza. Yo no. Creo que necesitaba despertar. Ella lo observó, con el temor de quien conoce el peso de una ruptura familiar. ¿Y ahora qué harás? Él alzó la mirada hacia el cielo, pensativo. No lo sé, pero pertenezco más aquí que allá. Y si tengo que empezar desde cero, prefiero hacerlo en un lugar donde la verdad vale más que las apariencias. La brisa sopló entre los dos, acariciando el campo. Sofía sintió que había llegado demasiado lejos en la dirección opuesta, como para ignorar lo que estaba viendo. Esteban estaba cambiando. De verdad. No con palabras, sino con pérdidas reales, con decisiones difíciles, con actos que tenían un costo. La noche cayó de forma suave, como un abrazo frío que cubría la tierra. Sofía estaba encendiendo la lámpara del comedor cuando alguien golpeó la puerta. Pensó que era Clara, pero al abrir encontró a Mateo, nervioso, respirando rápido. Sofía, tienes que venir. Es Esteban. Él se lastimó. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. ¿Qué pasó? Mateo tragó saliva. Se cayó del tejado del granero mientras terminaba la reparación. No quiso que lo llevara al hospital, pero tiene un corte profundo y no deja de sangrar. Sofía salió corriendo sin pensarlo. El miedo, ese miedo antiguo, volvió a encenderse dentro de ella. Y en ese instante, supo que lo que sentía por Esteban no había muerto. Solo estaba dormido, muy profundamente, y ahora estaba despertando. Sofía llegó al granero casi sin aliento, con la respiración cortada por el miedo. Mateo la guiaba con pasos apurados, mirando hacia atrás cada pocos segundos, como si temiera que Esteban pudiera empeorar en cualquier instante. Cuando Sofía cruzó la puerta, lo vio sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con una mano presionando su costado. La camisa estaba manchada de sangre.
y su rostro tenía una palidez inquietante. Esteban levantó la vista y al verla, soltó una sonrisa torpe. No es tan grave como parece. Sofía se arrodilló a su lado sin responder. Retiró con cuidado su mano y examinó la herida. El corte era profundo, más delgado que largo, pero aún sangraba. No podrías haber esperado a que yo lo viera antes de subirte al tejado, murmuró ella con un temblor en la voz que no intentó ocultar. Él soltó una risa suave, aunque le dolió. Quería terminarlo hoy. No quería que siguieras trabajando bajo un techo que se cae encima. Sofía lo miró, y en esa mirada se mezclaban rabia, preocupación, cariño y algo más profundo, algo que había intentado reprimir desde hacía meses. Mateo trajo agua y vendas, y Sofía limpió la herida con manos firmes. Esteban no se quejó ni una sola vez. Solo la observó en silencio, como si cada movimiento suyo fuera un privilegio. Cuando terminó de vendarlo, Sofía se sentó a su lado, sin fuerzas para levantarse de inmediato. «Deberías haber ido al hospital», dijo. Él negó despacio. «No, necesitaba que fueras tú quien me cuidara hoy, aunque fuera por última vez». Sofía sintió un golpe en el pecho. «No digas eso. No es la última vez». Esteban frunció el ceño, sorprendido. Ella bajó la mirada, jugando con los bordes de la venda, como si temiera su propia voz. «No sé qué seremos, Esteban. No sé hacia dónde vamos. Pero ya no puedo fingir que no siento nada cuando te veo así. Ni cuando trabajas cada mañana. Ni cuando vuelves a ser tú, pero diferente». Él tomó aire lentamente. «Sofía, no quiero presionarte». Ella negó. «No lo haces. Pero tampoco quiero mentirme. No puedo seguir viviendo como si no importaras. Porque importas. Y mucho más de lo que debería admitir». Esteban cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras lo atravesaran. Y cuando los abrió, había en su mirada una ternura que no se veía desde los tiempos en que eran jóvenes, y se juraban futuro, sin saber lo que significaba perderlo. «Puedo esperar lo que necesites», dijo él suavemente. «No tengo prisa. No después de lo que ya perdimos». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, y él se quedó inmóvil, como si temiera romper el momento con un gesto brusco. No era un abrazo, no era una declaración, pero era más que silencio. Era un punto de partida. Después de un rato, Sofía levantó la vista. «Vamos a casa. Necesitas descansar, y yo necesito asegurarme de que no te desmayes por el camino». Esteban sonrió. «Si me llevas tú, me desmayo encantado». Ella rodó los ojos, pero el gesto iba acompañado de una sonrisa suave que lo desarmó por completo. Lo ayudó a levantarse y caminaron juntos hacia la casa, despacio, paso a paso, como quien aprende a caminar de nuevo después de una herida larga. Al llegar al porche, Esteban se detuvo. «Sofía». Ella se volteó. «Sí». Él la miró con una mezcla de timidez y esperanza. «Gracias por venir». Sofía sostuvo su mirada, sin temblar. «No iba a dejarte así. Nunca lo haría». Esteban sintió que esa respuesta era suficiente. Esa noche, mientras él dormía en el sofá con la herida vendada y el cansancio pesando en su cuerpo, Sofía lo observó en silencio. Su respiración era tranquila, el rostro sereno, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió miedo, sintió paz. No sabía qué serían mañana, si amigos, si algo más, si algo nuevo. Pero sabía algo con certeza. Esta vez no estaban solos. Esta vez, si construían algo, sería desde la verdad, desde la pérdida compartida, desde el amor que había sobrevivido al silencio, al dolor y al tiempo. Sofía apagó la lámpara, acercó una manta a su pecho y la colocó sobre él con cuidado. Y susurró algo que Esteban no escuchó, pero que marcaría el inicio de su segundo comienzo. Esta vez,
No te vayas.